Personas que trabajan en el campo médico, ¿cuáles han sido algunas de las palabras más aterradoras que han escuchado de un paciente moribundo? He trabajado en cuidados paliativos, atención médica a domicilio y en un hogar de ancianos. La mejor experiencia fue en un hogar de ancianos con un hombre mayor. Sabíamos que su momento llegaría pronto, pero él no tenía familia, así que nos turnábamos para estar con él. Abrió los ojos, sonrió y dijo, «Es un día tan hermoso. No dejes que esto lo arruine». Realmente era un día perfecto de primavera, falleció unos 5 minutos después. Lo más triste fue una señora en cuidados paliativos. Ella seguía diciendo, «No hasta que todos estén aquí. No hasta que todos estén aquí». La familia finalmente admitió que tenía un hijo al que había desheredado muchos años antes. Intentaron localizarlo, pero no tuvieron éxito. Ella murió llorando por su hijo. Soy paramédico, algunas se quedan conmigo. Creo que voy a morir. Ha ocurrido en más de una ocasión que un paciente me dice directamente que va a morir y, segundos después, entra en paro cardíaco. Es tan común que una sensación de muerte inminente es un síntoma legítimo. No me dejes morir. Entró en paro cuando llegamos al hospital. No recuperaron los pulsos. Estable en la escena, pero se deterioró rápidamente durante el transporte. Esa familia no tenía forma de saber que era la última vez que lo verían con vida. Yo, te veré de nuevo. Ella, sonriendo, no, no lo harás. Paciente de cuidados paliativos a la que había transportado muchas veces antes. Nos llamábamos por nuestros nombres de pila. Siempre decíamos que nos veríamos de nuevo después de dejarla. Esa vez ella respondió con un simple, no, no lo harás. Fue la última vez que la vi. Algunas personas simplemente lo saben. Eso es lo que es tan sagrado sobre el campo médico, en realidad. Tenemos esta imagen de dar nuestras últimas palabras a amigos o familiares. Sin embargo, para muchos de nosotros, nuestras últimas palabras serán dirigidas a los oídos de un completo desconocido. En esos últimos momentos, seré lo que necesites que sea. Tu hijo, tu cónyuge, tu amigo. Lo que diga será escuchado y llevado conmigo hasta el final. La última palabra de mi papá fue una respuesta a una pregunta. Hospicio. Sufrió un derrame medular que lo paralizó del cuello para abajo y no podía respirar por sí mismo, así que estuvo en un ventilador durante 2 meses. Nos dijeron que no se estaba recuperando como debería y que el periodo de atención en el lugar donde estaba llegaba a su fin. Necesitábamos transferirlo a una instalación de cuidados a largo plazo o optar por cuidados paliativos. No me sentía cómodo tomando la decisión sin su opinión, así que logramos que estuviera lo suficientemente alerta y le colocamos un dispositivo en el tubo de traqueotomía para que pudiera hablar un poco. Le expliqué la situación y le pregunté qué quería hacer. Esa única palabra fue todo lo que intentó decir. Simplemente estaba harto de todo. Estoy agradecido con la enfermera que nos ayudó a nosotros y a él a sobrellevar todo, pero es un poco aterrador cómo una situación tan terrible puede destruir tan fácilmente la voluntad de vivir de alguien. No trabajo en el campo médico y no es sobre el paciente, pero cuando mi hijo era un bebé contrajo neumonía y estuvo en cuidados intensivos. Esto ocurrió alrededor de la época de Acción de Gracias. Poco antes de que se enfermara, hubo un accidente de autobús escolar en mi ciudad, así que estábamos allí con los niños del accidente. Hay 2 cosas que siempre se quedarán conmigo. La primera es el sonido que hizo la madre de un niño pequeño cuando murió mientras estábamos allí. Fue casi un grito, pero no del todo. Fue el sonido más desgarrador que jamás había escuchado. La otra fue la abuela del niño pequeño en coma en la cama junto a nosotros. Todos los días ella se sentaba allí, rogándole que se despertara. Se sentaba y le decía que si se despertaba, podría tener sus regalos de Navidad antes. Le contaba cómo estaban todos, cómo sus padres y hermanos estaban manejando todo, cuánto lo amaban y que si por favor se despertaba. Por favor, bebé, despierta y podrás tener tus regalos de Navidad, incluso te conseguimos regalos adicionales. Él sobrevivió, no sé en qué capacidad, pero sí vivió. Nos fuimos de cuidados intensivos antes de que se despertara, pero las noticias informaron sobre todos los niños que murieron y el último fue el que estuvo junto a nosotros. Lo otro fue lo increíblemente amables que eran estas familias. Nos seguían dando comida, ya que habían recibido muchas donaciones, puesto que se consideraba una tragedia estatal, incluso pudo haber salido en las noticias nacionales, y las familias la compartían con nosotros. Éramos la única familia que no estaba involucrada en el accidente del autobús, no aceptaban un no por respuesta, y estaban genuinamente preocupados por mi hijo. Preguntaban por él, cómo estaba, cuál era su pronóstico, preguntaban por mi esposo y por mí, asegurándose de que estuviéramos bien, todo mientras pasaban por una tragedia ellos mismos.
Esto no es realmente aterrador, de la manera en que lo estás preguntando, pero cuando era interno, hace más de 20 años, estaba dando de alta a un paciente con cáncer terminal al que tenía conexión del hospital a un hospicio. Este tipo no tenía a nadie en su vida. Le dije que iría a visitarlo, y sus últimas palabras para mí fueron, no lo harás. Pero en realidad lo hice, quizás 3 semanas después. Fui a la casa de hospicio y él ya había fallecido. Estaba destrozado, pero me hizo darme cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas, y el impacto de mis últimas palabras a este hombre moribundo me asustó y me quedó grabado. Solía ser salvavidas y una vez respondí a un rescate múltiple. Cuando llegamos a la escena, casi todos estaban fuera del agua o siendo sacados, excepto un niño de 12 años que se sumergió, también conocido como se hundió hasta el fondo. Yo y el resto de los salvavidas disponibles formamos una línea de búsqueda para buscarlo. Afortunadamente, la búsqueda fue bastante efectiva y lo encontramos bastante rápido según los estándares de búsqueda en línea, aunque entras en estas situaciones prácticamente a ciegas. Sin embargo, sumergirse bajo el agua de esa manera en una corriente de resaca generalmente sella tu destino, desafortunadamente. Solo tienes alrededor de 10 minutos como máximo antes de perder la función cerebral, y bueno, este niño estuvo bajo el agua por más tiempo. Pero lo encontramos relativamente rápido, así que esa línea se difuminó un poco para cualquiera que estuviera observando. Aunque cualquiera en la escena que fuera un socorrista médico sabía cuál iba a ser el resultado. Aunque no escuché las últimas palabras del niño, nunca olvidaré hacerle RCP y ver al padre del niño arrodillado a mi lado, mirándome a los ojos, y diciendo, ¿crees que va a sobrevivir? En ese momento supe que no, y olvidé exactamente qué dije, pero fue algo así como, vamos a hacer lo mejor que podamos. Pero en ese breve momento pude sentir su tristeza, la magnitud de su esperanza mientras enfrentaba las circunstancias más trágicas que cualquier padre podría tener, todo mientras fingía mi respuesta porque sabía lo que la situación implicaba. Lo último que supe fue que lograron recuperar un pulso en el helicóptero camino al hospital, pero estaba con muerte cerebral en ese momento, al menos la familia tuvo algo de tiempo para despedirse, supongo. Creo que la historia completa después fue que los 2 hermanos mayores del niño fueron los que inicialmente comenzaron a ahogarse y el niño salió a ayudarlos. La situación terminó siendo que el primer salvavidas solo pudo agarrar a los 2 hermanos mayores mientras el más joven se hundía. Descansa en paz, valiente pequeño alma. Trabajé en un hogar de cuidado para ancianos durante muchos años y cuidé tanto a mis padres mientras morían. La mayoría de los ancianos murmuraban cosas que no podía entender, pero una mujer en particular dijo algo así como, ¿cómo estás aquí? Mientras miraba a la esquina de la habitación un par de horas antes de morir. Otra le dijo a una asistente de cuidado que su esposo estaba esperando, la asistente de cuidado me lo dijo justo cuando entré en la habitación, así que no escuché eso de primera mano. Mi papá no dijo nada, pero la sonrisa en su rostro fue la más grande que había visto en los años previos a su muerte. Nombró al bebé recién nacido que él y mi mamá tuvieron. Un hermano con el que no tuve la oportunidad de crecer. Mi mamá me dijo, gracias, justo antes de morir. Mi hermana y yo la llevamos a todas las citas y la manteníamos en casa mientras estaba en su lecho de muerte. Tenía tanto miedo de que la pusiéramos en cuidados paliativos, pero queríamos respetar sus deseos. Difícil, pero valió la pena en mi opinión. Estoy en mi teléfono, así que la formación y la ortografía probablemente sean malas. No provino del paciente moribundo, sino de la madre del paciente que gritaba y lloraba, no, tienes que salvar a mi bebé, no me digas que mi bebé se ha ido. Esa frase se quedó grabada en mi mente para siempre. Creo que la mamá y el papá habían salido para una cita y dejaron al bebé con el abuelo. Después de alimentar al bebé, nadie lo revisó durante un par de horas y cuando el abuelo volvió a chequearlo, el bebé había regurgitado un poco de leche, pero estaba boca abajo, la había aspirado y se había ahogado. Ya tenía los labios azules cuando lo descubrieron. Recuerdo que todos en la sala intentaron hacer RCP, doctores, enfermeras, técnicos de emergencia médica, farmacéuticos y policías, todos en el pasillo lloraban por esto. Fui a casa después de mi turno e inmediatamente abracé a mi hijo, que tenía 9 meses en ese momento. Es la parte más aterradora de tener un hijo menor de 1 año, necesitas monitorearlos constantemente después de alimentarlos porque pueden regurgitar. No soy un trabajador de la salud, pero durante la universidad trabajé en el departamento del hospital que se enfoca en la experiencia del paciente. Mi trabajo consistía en hacer rondas, preguntando a los pacientes cómo había sido su estancia en el hospital y señalando cualquier preocupación. Un día visité a una señora que estaba súper tranquila y alegre, acostada viendo algo. Me dijo que su estancia en el hospital había sido excelente,
que todo estaba bien, que tenía una obstrucción del 100% en su corazón, por lo que literalmente solo estaba esperando morir, pero que estaba bien porque su esposo y su perro ya habían fallecido y ella estaba lista para reunirse con ellos. Compartió algunos recuerdos de ellos conmigo y contó algunas historias sobre amar, cuidar y vivir con ellos, y las dificultades que eso conllevaba, pero también que había valido la pena. Ojalá hubieran podido ver la expresión en su rostro. Dijo: he sido verdaderamente bendecida en esta vida, antes de que tuviéramos que terminar nuestra conversación. Lo que ella no sabía era que yo estaba súper deprimido y suicida. Sus palabras me dieron esperanza y, en ese estado mental, tener esperanza puede ser bastante aterrador. Además, la sensación de alguien que está por irse hablando con alguien que recién empieza. Tal vez me dieron fuerza. En fin. Mi madre fue puesta en cuidados paliativos y todos en mi familia empezaron a volar y a conducir desde distintos lugares para visitarla y despedirse. Ella bromeaba y sonreía con todos ellos. Cuando estábamos solos y ella estaba dormida, le dije que aún tenía mucho por lo que luchar. No recuerdo nada de lo que dijo durante ese tiempo, estaba tan ansioso y fuera de mí durante toda la experiencia. Esto fue en 2014. Ella está sentada junto a mí ahora mismo y estamos relajándonos. En los últimos 10 años hemos viajado, visitado a todos esos familiares en sus propios hogares. Hemos ido al cine juntos. Hemos cenado juntos casi todas las noches. Hace 2 años compramos una casa juntos y trabajamos en el jardín cada fin de semana. Los médicos lo llamaron un milagro médico. Yo me considero la persona más afortunada del mundo. Su salud no es perfecta pero funciona de manera independiente, trabaja, viaja, tiene un chihuahua al que cuida y me anima a ser una mejor persona cada día. Estamos creando un bosque alimentario sostenible en nuestra propiedad y ella me está enseñando cómo cultivar cosas a partir de semillas. Nunca había querido tener hijos con tanta fuerza hasta este año. Quiero que la conozcan y la aprecien por lo increíble que es. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderte de las mejores historias de Reddit.